La palabra, concejal Samir Bedoya. Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra y, por supuesto, por haber agendado este debate que tiene que ver mucho con el futuro de los ciudadanos en Bogotá que tienen una discapacidad. Y hoy queremos hacer un balance en este debate de control político de cuál ha sido el acceso y la permanencia de los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad con discapacidad en el sistema educativo. Lo que nosotros queremos decirle a los colegas y a la administración distrital inicialmente es que, aunque se ha avanzado en el acceso y permanencia de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo de nuestra ciudad, creemos que aún falta mucho, que hay unos importantes retos que debemos afrontar como administración para que podamos darles a estas personas un futuro productivo en nuestra ciudad. Por eso agradecemos desde la bancada del Partido Político Mira que se haya agendado este debate, especialmente en esta época donde ya la otra semana comienza el periodo de educación, donde ya los niños entran a los colegios, y ojalá nosotros podamos acá demostrar algunos retos que tiene la administración y que las entidades encargadas de este particular, como es la Secretaría de Educación especialmente, pero también allí la Secretaría de Salud e incluso la Secretaría de Integración Social puedan quizás tomar medidas para que las debilidades que nosotros aquí podamos demostrar, ustedes puedan tomar atenta nota en función, repito, de garantizarle un acceso y una permanencia adecuada a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el sistema educativo. Queremos desarrollar este debate en 6 puntos. Lo primero que vamos a hacer es presentarles a ustedes o recordarles un panorama sobre las cifras que hay en materia de discapacidad. Queremos también hacer algún marco teórico sobre el estándar internacional y la academia para posteriormente hacer o recordar el marco normativo, revisar cómo estamos en términos de acceso y permanencia en Bogotá, hacer unas propuestas sobre esos dos particulares, acceso y permanencia, y también queremos aquí darle la palabra a unos expertos y a una madre de familia para que nos comenten cuál ha sido realmente la experiencia de ellos en materia de acceso y permanencia de los niños con discapacidad en nuestra ciudad. Inicialmente queremos recordarle a los colegas y a la administración que, de acuerdo a cifras de la UNICEF, casi 240 millones de niños, niñas viven con algún tipo de discapacidad. Y de ellos, 1 de cada 4, doctor Quintero, tiene menos probabilidades de cursar educación en la primera infancia. 1 de cada 2 tiene más probabilidades de no haber asistido nunca a la escuela o al colegio. 1 de cada 2 tiene más probabilidades de no estar matriculados en la escuela primaria. 2 de cada 5 tienen más probabilidades de sentir algún tipo de discriminación por su discapacidad. Y 2 de cada 5 tienen probabilidades de sufrir violencia física, sexual o abandono. De manera que tenemos aquí un gran reto. Estos son cifras a nivel mundial, pero claro que esas cifras se ven reflejadas también en nuestra ciudad. En Bogotá, ¿quién está de Secretaría de Salud? ¿El doctor Moscoso? Doctor Moscoso. En Bogotá tenemos que hay una población de 63.000 personas que están certificadas con discapacidad, según informaciones de la Secretaría de Salud. De esos 65.000, hay 12.000, un poco más de 12.000 que son niños, niñas y adolescentes entre los 0 y 17 años, que en su mayoría están ubicadas en las localidades de Kennedy, Suba, Ibosa, Engativá y Ciudad Bolívar.
Y acá queremos llamar la atención respecto a quizás a la primera preocupación que nos surge, y es que en el sistema educativo, subdirector o subsecretario, el de salud, subsecretario de educación, 18.000 niños, 18.626 niños entre 0 y 17 años están matriculados en el sistema de educación. Entonces, ahí encontramos una primera diferencia en las cifras, porque si vemos las cifras por salud, hay 12.000 que tienen certificados de discapacidad. Pero si nos vamos a las cifras de educación, hay 18.000. Hay una diferencia de aproximadamente 4.000 niños que, estando con discapacidad reportados en el sistema educativo, no tienen certificado de discapacidad. Y de acuerdo a la información que nosotros hemos tenido, y que ahí hay un reto para la Secretaría de Salud, es que actualmente no hay un incentivo, primero no hay un incentivo para que las personas saquen su certificado de discapacidad en el sistema de salud, doctor Moscoso, pero también nos han dicho que las citas se están demorando mucho, que una familia cuando quiere certificar desde el punto de vista del sistema de salud que su hijo tiene alguna discapacidad, se demoran hasta 6 meses en programarle una cita para la evaluación, y yo creo que eso hay que corregirlo. Hay que corregirlo porque sí es muy importante que todo el distrito tenga esa capacidad de articulación. Y si no logramos articular las cifras, pues seguramente en materia de política pública también vamos a tener serias dificultades. Pero también queremos felicitar a la Secretaría de Educación porque no ha puesto barreras en que las familias necesiten el certificado de discapacidad para que los niños se matriculen, y eso es valioso. Y ahí resaltamos esa acción de la Secretaría de Educación, pero sí llamamos a la coordinación, a que entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación pueda haber una coordinación para que hayan unas cifras mucho más realistas del panorama de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en nuestra ciudad. También es importante destacar que nuestros niños, niñas y adolescentes están reportando diversas formas de violencia en los colegios. Nosotros aquí vamos a anunciar también un debate de control político sobre el sistema de alertas de la Secretaría de Salud, porque nos parece muy valioso ese reporte y porque nosotros sí no le tenemos miedo a que esos reportes suban, porque es que los niños están animando a hablar con sus profesores de diversos tipos de violencia que se están presentando en muchos ámbitos, tanto en el ámbito educativo como en sus casas, y eso es muy valioso, y yo creo que aquí como Consejo de la Ciudad debemos tener mucho cuidado al momento quizás de evaluar esas cifras de reportes de la Secretaría de Educación, porque no podemos equivocarnos, en el sentido de cuestionar las cifras quizás, pero que al final lo que vayamos a lograr es que se desincentive el reporte, y yo creo que el reporte hay que seguirlo fortaleciendo. De esos 18.000 niños, según pues la Secretaría de Educación, son diferentes tipos de discapacidad. Acá tenemos que todos tener gran capacidad de aprender, porque quizás yo creo que parte de formular las políticas públicas, especialmente nosotros aquí desde el Consejo de la Ciudad, es que logremos entender todo lo que tiene que ver con los tipos de discapacidad. Y allí el 50% de esos 18.000 niños que están matriculados en el sistema de educación de Bogotá, el 57% tiene una discapacidad intelectual. Y yo creo que esa es una cifra que debemos nosotros evaluar con mucho cuidado, porque impone un reto a la Secretaría de Educación y a los profesores de la ciudad. No solamente a la Secretaría aquí, pues desde el punto de vista del manejo de la política pública de educación, sino de los miles de profesores que hay en los colegios públicos, especialmente de la ciudad. Allí nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión, Secretario de Educación, porque hemos recibido muchas informaciones de los padres de familia acerca de la poca capacitación e incluso de la poca sensibilidad que tienen muchos de los profesores de la ciudad cuando se enfrentan a la educación de un niño con una discapacidad.
especialmente ese 50% que tiene discapacidad intelectual, en donde los profesores incluso, y aquí van a ver algunos testimonios, quieren evaluar a los niños con discapacidad como si se evaluara a un niño que no tiene esa condición. Y yo creo que ahí hay un gran reto por delante para que desde la Secretaría de Educación se lideren estos procesos, porque ahora, como lo vamos a ver más adelante, aquí no se trata de segregar y de casi que mandar a un apartheid a los niños con discapacidad, sino que hay que realmente lograr esa integración, esa inclusividad. Entonces, aquí hay un gran reto que queremos llamar la atención, porque hemos recibido muchas preocupaciones de padres de familia que se han presentado estas circunstancias, que incluso en los colegios, secretario, los mismos profesores se encargan de decirle a los padres: venga, lo mejor es que usted saque a su niño aquí de este colegio, lo mejor es que usted lo mande a un colegio especial, o incluso, secretario, doctor Roberto, que es algo que también nos preocupa, que los estén mandando a los centros AMAR. Los niños que están en edad escolar no tienen que estar en los centros AMAR, ellos tienen que estar en los colegios. Pero hemos visto casos, tenemos información de casos que desde los colegios, para quitarse, entre comillas, el problema de afrontar la educación de un niño con discapacidad, de afrontar ese reto, los mandan es para los centros AMAR. Entonces yo creo que ahí hay una necesidad también de coordinación entre la Secretaría de Integración Social y la Secretaría de Educación para que esto no se presente. Porque es que acá lo que nosotros queremos buscar es que esos niños realmente tengan una educación que les permita a futuro tener una productividad. O sea, nosotros no podemos condenar a los niños con discapacidad que porque allá los tratan mejor, pero no los titulan, no les dan sus competencias académicas, a que en el futuro ellos no puedan tener una actividad productiva, porque sí la pueden tener. Las personas con discapacidad sí pueden tener una actividad productiva. Entonces, si nosotros desde la educación no promovemos que ellos se formen en esas capacidades, pues seguramente a futuro estaremos formando ciudadanos que no tengan esa capacidad productiva y que al contrario dependan del Estado, dependan del distrito, con las dificultades que eso presenta. De acuerdo a los estándares internacionales y académicos en materia de discapacidad, nosotros queremos resaltar 7 aspectos que el Banco Mundial llama a tener, especialmente en materia de inclusión de personas con discapacidades en la educación. Primero, que hay un enfoque integrador. Nosotros vamos a demostrar cómo, aunque se ha avanzado, repito, el distrito ha avanzado, todavía le falta mucho para que sea un enfoque integrador a la política de educación del distrito. Que haya un entorno integral, que por supuesto haya un respeto y un ambiente, que hayan transiciones efectivas, esas transiciones laborales especialmente efectivas, que haya una adecuada supervisión y evaluación periódica en esta materia, y que por supuesto, fíjese aquí que es donde inicialmente pusimos nuestro punto de atención, es que hayan estadísticas mucho más confiables. Y como lo hemos visto, hay una divergencia entre las cifras que maneja, o una diferencia más bien, entre las cifras que se manejan desde la Secretaría de Educación y las cifras que están en la Secretaría de Salud, que yo creo que eso es algo que se puede corregir. No lo vemos tan complejo, que haya esa integración, que haya esa interoperabilidad incluso entre la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, para que hayan unas cifras unificadas y permita una acción mucho más conjunta del distrito. Ese enfoque integrador, que es muy importante que el Estado garantice la inversión de recursos para fomentar esa educación inclusiva. Pero esa inversión de recursos, secretario de Educación, debe ser con un enfoque que sea mucho más humano, ¿sí? Que no sea un enfoque de, bueno, le vamos a invertir a este colegio, vamos a hacer rampas, porque es que hay un niño que tiene que estar en silla de ruedas. No, eso es para todos. Las rampas las pueden usar todos, por ejemplo, pero que no se hagan inversiones, digamos, con ese sesgo, sino que realmente sean unas inversiones que permita que hayan
unos escenarios de una infraestructura escolar que sirva para todos, pero que no se note en la misma inversión que es especialmente para un niño o una niña con discapacidad. Que haya un entorno educativo integral, es decir, que no solamente sea la enseñanza impartida en las aulas, sino también en los servicios complementarios, no solamente de asesoría para que haya un mejor desempeño académico, sino que también haya allí una integración en servicios de atención médica. Claro que debe haber un respeto y ambiente inclusivo, es decir, que todos los miembros de la comunidad deben ser tratados de manera equitativa. Es que lo que hemos visto y lo que nos han dicho los padres de familia es que a pesar de que están incluyendo a niños con discapacidades en los colegios, siempre hay allí señales de segregación. Entonces váyase para un aula diferente, en el descanso ya no lo sacan con los otros niños, sino son descansos específicos para los niños con discapacidad. Entonces yo creo que todas esas barreras hay que irlas derrumbando, hay que hacer un monitoreo constante, secretario de Educación, en los colegios, porque desafortunadamente en materia de educación y en materia de cómo abordar esta realidad, pues nos falta a todos. No solamente pues a los profesores, sino a toda la sociedad, nos falta conocer mucho más de este tema para que realmente nosotros podamos tener una ciudad inclusiva, no solamente desde el punto de vista de la educación, sino desde todo punto de vista con las personas que tienen discapacidad. En materia de transiciones efectivas es crucial que los alumnos con discapacidad reciban un apoyo para la transición, porque lo que hemos visto es que en algunos casos cuando los titulan, es decir, cuando les dan su diploma de bachiller, pues no hay una transición, digamos, o hacia la educación superior, no hay un acompañamiento hacia la educación superior y mucho menos hacia la actividad laboral o productiva. Y yo creo que eso nos toca allí hacer una integración en el distrito especialmente para mirar cómo hacemos eso, porque pareciera que cuando los niños salen del sistema educativo, no solamente los que tienen discapacidad, sino todos los niños, pues ya ellos dejan de estar cobijados bajo la manta del distrito en algunos casos, y yo creo que eso no es correcto, porque de todas maneras ellos son ciudadanos que le pueden aportar mucho al distrito en materia de productividad. Entonces yo creo que ahí hay que hacer especialmente a los niños con discapacidad, hay que tratar de garantizar que haya esa asesoría por parte del distrito en la transición de todos los entornos. Y también, pues en materia de las estadísticas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad insta a ampliar los esfuerzos de recolección de datos como estrategia para identificar brechas y áreas de intervención en las políticas públicas. Y nuevamente aquí nosotros reafirmamos esa preocupación que yo sé, secretario Roberto, que la hemos tenido no solamente en materia de los niños y niñas y adolescentes con discapacidad, sino en materia también de abuso sexual, que es el tema que usted nos ha venido apoyando para lograr establecer ese reporte único, porque sí es necesario que el distrito cuente con herramientas de datos más precisas, porque es que no entendemos cómo hacen hoy día para coordinarse, doctor Oviedo, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud cuando tienen un número diferente de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Yo creo que ahí tenemos que corregir pronto eso con el doctor Moscoso y bueno, el secretario de Salud, para mirar cómo nosotros hacemos que esas dos plataformas se hablen, tanto el CIMAT, que es por donde ustedes identifican a los niños con discapacidad, como las atenciones en salud. Bueno, queremos acá hacer un breve recuento de qué dice la perspectiva académica sobre la inclusión educativa de personas con discapacidad, y queremos resaltar 4 elementos. Que primero, la discapacidad es una situación heterogénea y no se puede entender de manera unidimensional, y que es necesario que las políticas públicas contemplen todos los tipos de discapacidad, porque es que también lo que hemos visto es que, por ejemplo, en materia de discapacidad intelectual, hay muchas, digamos, manifestaciones de esa discapacidad intelectual y no se pueden tratar de una forma homogénea, y yo creo que ahí también hay un gran reto de entender cada una de estas discapacidades. Por ejemplo, nos comentaba una madre que cuando hacían pues todo el plan académico,
cuando un niño ingresaba al colegio, casi que esos planes académicos son estándar. Y eso es un error, porque en materia de discapacidad intelectual hay diferentes manifestaciones que deben ser tratadas de manera particular y ahí hay un reto. Nos decían que inclusive los profesores que tienen a cargo hacer como ese plan académico, pues como que decían, présteme usted el de su niño, y entonces yo acá asumo el que le tocó a usted, y empiezan a hacer como una suerte de copy-page. Y yo creo que eso es un error y eso no lo podemos permitir, y yo creo que ahí hay un espacio de mejora. La capacitación de los docentes sobre la educación inclusiva es fundamental, y yo creo que acá, digamos, ahora que toque el marco normativo, aquí sí hay un gran reto y algo que hay que corregir en el corto plazo. Y ahora voy a explicarlo de forma más detallada, y tiene que ver con un acuerdo de ciudad que todavía se sigue aplicando aquí en Bogotá, pero que no responde a la nueva realidad de la inclusión educativa de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Es necesario garantizar la permanencia, la evaluación integral y diferenciada para las personas con discapacidad. Eso hay que garantizarlo, aunque las cifras que nos da la Secretaría de Educación, y que seguramente mi compañero de bancada, el concejal Fabián Puentes, va a explicar con más detalle, vemos que la deserción es baja, es decir, que no hay un índice alto de deserción por encima de la media, pero sí aquí, especialmente a los niños y niñas con discapacidad, sí hay que hacer un esfuerzo adicional para que permanezcan en el sistema educativo. Repito, eso en función de garantizarles a ellos un futuro productivo. O sea, no podemos condenar, repito, a los niños con discapacidad a que en el futuro tengan que vivir de subsidios del distrito, porque ellos sí tienen capacidad para ser productivos y para tener mejores ingresos de lo que le puede ofrecer aquí un subsidio del distrito. Y yo creo que en eso nos toca trabajar, inclusive educando a la comunidad, porque hay familias que ya de por sí quieren y ya sentenciaron a sus hijos a que tienen que vivir del subsidio del distrito. Entonces, todo lo que hacen, lo hacen es en función para que el distrito les siga dando subsidios cuando esas personas pueden ser realmente productivas y pueden tener un mejor futuro. Y se requieren múltiples recursos para la educación inclusiva, y yo creo que aquí también nos toca hacer un esfuerzo como ciudad. O sea, no es solamente que en los colegios hayan rampas, no es solamente que en los colegios hayan ascensores. En los colegios tienen que haber muchos mecanismos tecnológicos para que los niños puedan educarse, especialmente contemplando los distintos tipos de discapacidad que se presentan. No se le puede cerrar la brecha, e incluso acá el concejal Onzaga ha manifestado, por ejemplo, la preocupación de profesores que sepan lenguaje de señas, que es insuficiente. Entonces yo creo que allí hay que hacer un esfuerzo, y claro que es un esfuerzo que implica recursos, pero lo que nosotros invirtamos hoy en materia de garantizar una educación inclusiva con los niños de discapacidad, yo creo que eso va a ser a futuro un beneficio para la ciudad. Porque, repito, vamos a tener unos ciudadanos productivos, unos ciudadanos felices, unos ciudadanos que tengan la capacidad de generar incluso riqueza. En el marco normativo, y aquí es donde quiero de pronto plantearles esta preocupación, secretario de Educación, y queremos recordarles, nosotros sabemos que ustedes los conocen, pero este hito jurídico. Digamos que en materia, colegas, en materia de inclusión, o en materia de más bien de educación de los niños en condición o con discapacidad, me disculpan, con discapacidad, navegamos en dos modelos, un modelo de integración, pero ya estamos en un modelo de inclusión a partir del año 2016, cuando la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad lo estableció. Y nosotros aquí seguimos aplicando un acuerdo, que es el Acuerdo 273 de 2007, que habla de unos estímulos para promover la calidad de la educación. Ese acuerdo promueve una serie de estímulos e incentivos para que se promueva esta educación de calidad a los niños con discapacidad, a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Pero este modelo, en algunos casos, o este acuerdo en algunos casos, señor secretario, va incluso en contravía de un decreto nacional, que es el decreto 089-2003. Y en la práctica eso, ¿qué
¿eso qué está implicando? Que actualmente en la ciudad todavía hayan aulas especiales, ¿ok?, en colegios. Es decir, a los niños con discapacidad, envíelos allá para ese salón. Ellos no se pueden juntar aquí con los otros niños porque son diferentes. Y los envían allá para un salón. Eso responde al modelo de integración, que es contrario al modelo adecuado, que es el modelo de inclusión. Es que los niños con discapacidad no son diferentes a los otros niños. Y yo creo que esto toca corregirlo rápido, señor secretario de Educación. No pueden haber aulas especiales para los niños con discapacidad. Y sabemos y tenemos información, señor secretario, que incluso en algunos colegios no los están titulando. Ya duran los niños todos los años en el colegio, pero al final les dicen en el colegio, nosotros no les podamos dar el diploma de bachiller. Eso es grave. Eso es grave porque están condenando a un niño o un adolescente con discapacidad que ya va a entrar a su etapa adulta a que sea improductivo. Y yo creo que eso hay que corregirlo rápido. Acá nos toca hacer un esfuerzo para modificar ese acuerdo 237 de 2007. Y acá también tenemos que tener el apoyo de los profesores, porque es que ese acuerdo implica, doctor Oviedo, que les den un incentivo económico a los docentes por ese modelo. Entonces nos han dicho que hay una resistencia en que se modifique ese acuerdo por ese incentivo. Entonces miremos cómo lo modificamos, cómo lo actualizamos bajo la nueva perspectiva de inclusión, que no es nueva, viene del año 2016, con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el 2017 se estableció el decreto para reglamentarlo, es el decreto 1421 de 2017, que está muy claro, es un decreto que, contrario a muchos instrumentos jurídicos, este sí está bien claro, y que no entendemos cómo no se ha modificado ese acuerdo 73 de 2007. Entonces hay ahí un gran reto, y acá pues le hago una pregunta para que de pronto ahora en su intervención nos hable de esas aulas especiales. ¿Qué va a pasar con esas aulas especiales? ¿Qué va a pasar con esos colegios que no están titulando? ¿Qué va a pasar? Porque no es posible que el distrito acoja a niños, niñas y adolescentes con discapacidad, los haga estar muchos años y al final les diga, bueno, ya se acabó acá su periodo, pero qué pena, pero no le puedo dar el diploma de bachiller. Eso es muy grave, eso no puede pasar en la administración del alcalde Galán. Eso ha venido pasando. Pero eso yo creo que hay que corregirlo en el corto plazo, ojalá este año ya quede eso corregido. Señor secretario, no pueden haber aulas especiales para niños con discapacidad. Los niños con discapacidad pueden estar con los otros niños, pero hay que apoyarlos. Y los profesores tienen que saber que en materia de evaluación pues tienen que tener en cuenta para mirar cómo lo evalúan. Por ahí nos comentaba una madre que un profesor, colegas, concejales, pues le ponía mala nota al niño. El niño tenía una discapacidad que, digamos, no podía mover bien su brazo. Entonces, cuando no tenía una motricidad fina. Entonces, en la clase de arte, como no podía hacer la línea recta, como los otros niños, entonces lo rajaban. ¿Cómo les parece? Entonces, eso no puede pasar. Digamos, eso es un desconocimiento total de los profesores frente a cómo deben abordar la educación y cómo deben afrontar incluso la evaluación de un niño con discapacidad. Entonces, ahí hay un reto, secretario de Educación, en materia de los profesores, y yo creo que este acuerdo 273, que fue muy valioso en su época, claro, porque aquí antes del año 2007, pues era muy difícil que un niño con discapacidad entrara al sistema educativo. No, váyase allá para la fundación donde los atienden, váyase allá para la fundación donde están los niños con síndrome de Down, váyase por allá para esas instituciones, pero aquí en el sistema educativo no. Pero ese acuerdo sí fue muy valioso porque abrió la puerta para que los niños con discapacidad pudiesen estar en el sistema educativo. Pero yo creo que ya en este escenario, pues yo creo que ya nos toca revisarlo muy bien, y ojalá pues nosotros incluso acá pues le pido el apoyo a muchos colegas para que nos pongamos en la tarea de modificar ese acuerdo más bien, y hacer un proyecto de acuerdo que realmente responda al modelo de inclusión. Bueno, en materia de política pública de discapacidad,
digamos, Bogotá tiene una política pública a 2034, en el cual se tienen 83 productos en su plan de acción. La Secretaría de Integración, el doctor Roberto, su secretaría tiene 13 productos, la Secretaría de Gobierno aquí con el doctor Quintero tiene 7 productos, la Secretaría de Salud 6 y la de Educación 4. En la respuesta de la Secretaría de Educación nos reportaron solamente avance en nos reportaron el avance en los 4 políticos de política pública. En cuanto a las matrículas de personas con discapacidad, sistema de apoyos en colegios públicos, acompañamiento técnico y pedagógico a docentes y diagnóstico de la infraestructura educativa. Todos los productos nos reportaron un 100% respecto de lo proyectado al año 24. Pero quiero hacerle una pregunta aquí, señor secretario de Educación. ¿Cuáles son las acciones inmediatas para que en el 2025 se logre mayor impacto en estas acciones respecto al acceso, permanencia, pero en la mayor medida al tema de inclusión? Es que ese es el tema que más preocupa. Y lo que más nos preocupa es que los maestros le están dando información equivocada a las familias. Entonces hay muchas familias que ya nos piden, oiga, es que mi hijo sí realmente necesita un aula especial, mi hijo sí realmente no lo pueden sacar al descanso con los otros niños. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo con los padres de familia, porque creo que hay una desinformación, a veces quizás por el facilismo. Yo creo que, digamos, para un docente que tenga, no sé, 20 niños y que tenga que hacer algo especial para un niño que tenga con discapacidad, de pronto no le generará, digamos, se le generará más bien, él dirá, una dificultad en materia de cómo afrontar, digamos, esa realidad de su aula. Pero yo creo que ahí a los profesores y los profesores aquí tienen que hacer un gran esfuerzo. Los profesores de la ciudad, que son profesores que la ciudad los ha apoyado. Y yo debo decirlo que el distrito, digamos, en comparación con otras ciudades, sí ha tenido un gran esfuerzo para cualificar a sus profesores, para que los profesores tengan unas condiciones laborales mucho mejores, pero yo creo que también aquí debemos exigirles a los profesores que nos ayuden para que el modelo de inclusión realmente sea una realidad. Y yo sé que aquí muchos de los colegas, cuando visitan los territorios y cuando se encuentran a familias que tienen niños con discapacidad, tienen quejas del sistema educativo. Tienen quejas del sistema educativo. Y bueno, y eso no hablar pues del transporte público, que también hay un gran reto, pero pues eso no es motivo aquí este debate, pero también lo resaltamos. Nosotros en el plan de desarrollo, señor secretario, como nos habían comentado, esa dificultad, incluso en los colegios privados, que yo creo que también ustedes tienen funciones ahí de inspección, vigilancia y control, pues incluimos el artículo 79 en el plan de desarrollo para garantizar la inclusión educativa para personas con discapacidad. Eso tiene 6 componentes que son muy importantes. Acompañamiento en la búsqueda de cupos escolares. No es donde le diga ya el rector que vaya. Es que el rector tiene que, si el padre de familia quiere matricularlo en ese colegio, el rector tiene que aceptarlo. Eso no es que el rector llegue y lo desincentive y decirle, no, es que si este colegio le queda cerca para su casa, pero es que yo aquí no tengo profesores, pero es que aquí los profesores no están capacitados, pero es que aquí los niños son vienen con dificultades y hacen mucho bullying. No, allá el rector tiene que quitarle esas barreras y aceptarlos. Ese procedimiento, señor secretario, y queremos aquí hacerle esta pregunta para que en su intervención no pueda responder, si ustedes ya tienen clara la ruta o el procedimiento para denunciar esos rechazos de inscripción, no solamente en colegios públicos y en colegios privados, y no solamente cuando los estudiantes les dicen no, cuando se presentan este tipo de rechazos, quizás de pronto indirectos. No, es que acá no tenemos la rampa, no, es que aquí ese ascensor se daña cada rato, no, es que aquí no tenemos la silla, porque así, esa también es una forma de rechazo. Entonces yo creo que hay que evaluarlo. Le pregunto cómo está la información y capacitación para los procesos de matrícula inclusivos, esa difusión del derecho a la educación inclusiva, también la producción de información sobre la trayectoria educativa de personas con discapacidad y por supuesto los mecanismos de evaluación de la calidad de la educación inclusiva en los colegios públicos de Bogotá. Yo creería que allá es muy importante. Quisiera hacerle finalmente, para terminar mi intervención,
y con la venia del presidente darle la palabra, tenemos 3 invitados para que brevemente se dirijan aquí al Consejo, pero pues vamos a dividirlos en varios. Ahora me dice acá mi asesora quién va ahí con la venia del presidente para que ustedes también los escuchen a ellos, que nos parece fundamental, no solamente que nosotros escuchemos a expertos, sino también a padres de familia que tienen niños con discapacidad y que han vivido de primera mano las dificultades que se presentan en el sistema educativo. Entonces quisiéramos así que hacerle dos propuestas, secretario de Educación, para que la primera es necesitamos hacer lo necesario para garantizar la permanencia, evaluación integral y diferenciada. Y segunda, hay que tener mayores recursos pedagógicos, académicos, tecnológicos y de infraestructura. La ciudad ha avanzado mucho en infraestructura, pero quisiéramos que usted nos comente en materia de recursos académicos, pedagógicos y tecnológicos en qué se ha avanzado. Quisiera que nos comentara porque creemos que hay un espacio de mejora. Entonces, colegas, aquí voy a dejar mi intervención. Yo quisiera dejarlos por unos minutos con la doctora Sidney Carolina Bernal Villamarín. Ella es magíster en Tecnologías de la Información aplicadas a la educación, doctora en Educación Inclusiva, candidata a doctora en Formación para la Diversidad en la Universidad de Manizales. Está en el top 50 de los mejores docentes del mundo por el Global Teacher Prize, ganadora del Global Awards 2020 del Woman That Build categoría Rising Star. Entonces quisiera dejarlos con ellas porque yo sé que aquí para todos nosotros, en función de lo que nosotros tenemos de responsabilidades como concejales, es muy importante escuchar a esos expertos. Así que con su venia, presidente, le pido que por favor le dé la palabra por unos minutos a la doctora Cindy. Claro que sí, concejal Samir, discúlpeme un momento y le pido en cabina que les pausen el tiempo para poder actualizar el registro. Con gusto, señor presidente. De la comisión dejo constancia del registro de los siguientes honorables concejales: Andrés Darío Onzaga Niño, Julián Forero Castelblanco, Julián David Rodríguez Astoque y Armando Gutiérrez González. También dejo constancia de la excusa radicada por la honorable concejal miembro de la comisión, Rocío Duzán Pérez. De otras comisiones, dejo constancia del registro de los siguientes honorables concejales: Diana Marcela Diago, María Victoria Vargas Silva, Ana Teresa Bernal Montañez, Andrés Leandro Castellano Serrano, Juan Javier Baena Merlano, Juan Daniel Oviedo Arango, Darío Fernando Cepeda Peña, Marco Fidel Acosta Rico, Clara Lucía Sandoval Moreno, Emel Rojas Castillo y Juan David Quintero Rubio. Ha sido actualizado el registro de concejales, señor presidente. Gracias.